Perdonar, es que se nos había olvidado que vamos a grabar la Ay, jornada, sí, ¿vale? Y la acabamos de activar. Entonces ha no sido pasa nada, larguísimo, ¿vale? no pasa Disculpad. nada. Entonces eso aparece de forma muy puntual y en el resto de noticias, que hay muchas noticias en las que se habla de comunidad marroquí, se entiende que es musulmana, son como sinónimos, pero siempre es con titulares muy alarmantes, no de forma del todo. A ver, es difícil hacerlo correcto, pero seguro que si uno lo intenta, acaba cambiando toda la percepción. La comunicación intercultural podría cambiar toda la percepción de cómo ven los murcianos a sus vecinos marroquíes o musulmanes en la calle, básicamente, digo yo. Pues muchas gracias, Yurra. Muy interesante lo que estás diciendo. No sé si preocupante alguna de las cosas. En cualquier caso, Alberto, te lanzo la pregunta a ti. En tu caso, en tu experiencia, ¿cómo ves la situación de la comunicación intercultural, pero en los medios deportivos? Bueno, la comunicación, bueno, antes que nada, buenos días, encantado de que hayáis contado conmigo, Domingo otra vez. Bueno, y de la manera en la que pueda, pues intentaré colaborar. Yo he vivido en Murcia 2 años, en el año del 2000, creo que 8 y 10 o algo así. Primero viví en San Pedro del Pinatar. Cuando llegó el otoño e invierno preferí irme a Murcia, ¿no? Porque en San Pedro, pues en verano está bien, pero en otoño ya, pues ya para un chaval de 24 25 años, mejor irse al centro y vivir ahí detrás del Zigzag, en unos pisos, y luego estuve viviendo también ahí en Espinardo. O sea que conozco bien la ciudad y tengo todavía mucho vínculo con ella. A ver, la comunicación intercultural en medios de comunicación básicamente es imposible hoy en día. ¿Por qué? Porque España es un país de acogida muy reciente, ¿no? Si uno ve a Francia, ve a Bélgica, ve a Inglaterra, pues son países que han acogido esa fase de migración en los años 70 y en España básicamente nos encontraremos a hijos de ecuatoguineanos como yo, por ser la única colonia africana que había en ese momento. Ha habido interculturalidad con países de Latinoamérica, ¿de acuerdo? Pues desde Perú, Bolivia, Ecuador, etcétera. Es verdad que luego cuando llegó la crisis muchos de ellos se volvieron, ahora hay ese retorno, pero la comunicación intercultural es imposible porque una redacción de un gran medio de comunicación, yo conozco medios de comunicación desde Movistar hasta Dazón, El Mundo, El País. El país aún intenta un poco más, pero ese tipo de medios de comunicación no tienen diversidad étnica entre los redactores. Por lo tanto, es imposible que cuando se afronte un tema de esencia cultural o cuando afrontemos un tema que tiene que ver con un origen o una esencia o una etnia distinta a la caucásica, para entendernos, autóctona o blanca, como lo queráis llamar para simplificarlo, pues van a faltar herramientas. Van a faltar herramientas porque no sé de lo que estoy hablando y porque no tengo las nociones suficientes y porque a veces tengo miedo de tocar algunos temas. Hay otro tema que es que los medios de comunicación, lamentablemente, y esto ocurre, cada vez son menos independientes, porque ya la financiación es difícil, ¿no? Ya nadie paga 1,50 € por un periódico, ya la gente no quiere pagar por leer noticias. Si nos dicen que hay que pagar una suscripción de 6,99 al año por un periódico, decimos que es muy caro 6,99 al año. Entonces, al final los medios de comunicación se rigen por todo el tráfico que hay online. Y el tráfico que hay online, al final te está esclavizando de alguna manera y está haciendo que la gente que te ve tienes que ir a buscar clientes, ¿no? Y no lectores. Entonces, claro, todo eso hace que todo se dificulte mucho más. Lo decía ahora Yurra, si yo lanzo el mismo titular de manera alarmante, esa noticia va a tener un tráfico de 150.000 personas. Si lanzo una noticia, digamos, que deja en buen lugar a alguien de un origen étnico distinto, pues a lo mejor ya no son 150.000, a lo mejor son 12.000. Entonces, si son 12.000, ya no cobro patrocinio, ya no cobro sponsor, ya no puedo pagar las nóminas de la gente que tengo en plantilla. Entonces, eso es un tema también que hay que poner encima de la mesa. Afortunadamente, hoy en día, pues hay medios de comunicación que no necesitan, digamos, tanta estructura, que hay gente que hace un trabajo fantástico de manera más independiente, pero el otro día yo estaba con gente del periódico, del Mundo, de Telemadrid, y les pregunté cuánta gente o cuánta diversidad étnica hay en vuestras redacciones. ¿Hay alguien fuera del patrón común, no? Especialmente en deportes, ¿hay alguien fuera de
hombre blanco entre 30 y 45, 50, 55. Aquí mismo en la charla que yo estaba moderando había 5 personas. Todos ellos eran de origen caucásico o blancos o autóctonos, como le queráis llamar. No quiero poner etiquetas porque creo que las etiquetas no ayudan demasiado, pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Si aparece una noticia en la cual el origen tiene sentido para entender el contexto, porque esta es otra. ¿Cuándo hay que poner el origen por delante? Cuando hay un contexto detrás. Si no aporta ninguna información extra, no tiene ningún sentido. Si alguien, me perdonáis, entra con un rifle en una esta bancaria porque la hipoteca le ha subido no sé qué, ¿importa si es de Albacete o si es de Lorca? ¿Importa eso? No. Entonces, ¿por qué ponemos ese titular cuando resulta que es alguien que tiene otro origen distinto si no hay un contexto detrás? Entonces, si yo en ese sentido no tengo la diversidad étnica dentro de la redacción, es totalmente imposible que alguien se ponga en mis zapatos y que alguien sea capaz de entender que eso que se está diciendo está mal. Lo que me decían ellos es que ahora con todos los másters de periodismo, especialmente deportivo, que es mi especialidad, que está llegando, pues que ya empieza a haber alumnos generalmente de Latinoamérica y tal, y que estos de aquí 10 o 15 años quizá empiecen a tener una voz y empiecen a tener poder para elaborar un protocolo de buena praxis con respecto a esa comunicación intercultural, ¿no? Pero hasta ahora, insisto, yo no es que no quiero ser pesimista, pero es la realidad. O sea, hay que pelear con esto, hay que batallar con esto, y los que estemos en esa situación, pues obviamente hay que hacer más ruido para que haya un mayor alcance. Totalmente, Alberto. Bueno, has puesto ahí algunas claves de la situación en los medios. En cualquier caso, os recuerdo, compañeros, compañeras asistentes a la jornada, que podéis ir lanzando preguntas por el chat, ¿vale? Que luego iremos recogiendo, compañera Sandra irá recogiendo con mi compañero Juanjo para luego lanzar a Alberto, a Carolina y a Yurra, ¿vale? En este sentido, Carolina, en lo que te compete, ¿cómo definirías la comunicación intercultural en el contexto del que, bueno, eres bien conocedora, ¿no? De la migración y, en este caso, de la desinformación? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todas y a todos. Gracias por contar con nosotros. Me parece súper interesante tanto lo que mencionaba Yusra como Alberto, porque además creo que son topics que conocemos muy bien en Maldita y ahora también a través del proyecto de MigraVoice, pero que podemos hablar más adelante de esto, pero yo creo que la comunicación intercultural, digamos, justamente es un intercambio fundamental para la construcción de espacios, pero no solo de entendimiento, sino también para el propio reconocimiento y visibilización de las personas migrantes, ¿no? Alberto hablaba de que no hay diversidad étnica, por ejemplo, en los medios, que no solo de personal, que también es súper importante para la construcción de esas notas, como bien mencionaba, sino también en la diversidad de fuentes, diría yo. Yusra decía un poco de cómo el vecino murciano no se enteraba del restaurante marroquí, si no era específicamente por la nota que había redactado. Y creo que justamente aquí afecta también significativamente en la desinformación porque juega un papel importante en la difusión de estereotipos, pero también en la prevención de estos estereotipos, ¿no? O sea, sobre todo cuando se emplea intencionalmente para dividir entre comunidades, ¿no? Que a nosotros nos llega muchísimo. En Maldita tenemos un dato que para nosotros es muy significativo y es que entre marzo y abril del 2021 se recibieron más de 250 alertas diarias de desinformación y de estas un tercio estaba relacionado con temas migratorios, ¿no? Principalmente con mensajes que incentivaban al racismo, a la xenofobia, y al día de hoy seguimos recibiendo ese tipo de contenidos. Igualmente, en 2021 también trabajamos un barómetro de la desinformación junto a Oxfam, y uno de los datos como alarmantes que salían también era que 1 de cada 3 españoles creía que los inmigrantes eran peligrosos, que recibimos privilegios injustificados, más del 80% creía que o había escuchado que las personas migrantes pues recibíamos esos beneficios frente a la población local, y todo este cúmulo de narrativas desinformadoras que van
construyéndose a través de distintos bulos que vienen disfrazados, entre comillas, de, bueno, mensajes alarmantes, todo muy colorido, ¿no? Así como alarmas. Todo eso, además de estigmatizar a la población migrante también, la excluye, ¿no? Y entonces ya solo hablamos de personas migrantes, no solo en los 3 casos que mencionaba Yusra, de el inicio del ayuno y todo esto, sino también lo relacionamos con esto otro, con delincuencia, que se reciben ayudas que no son tal, ¿no? Y todo esto también se puede intensificar en otros momentos como los periodos electorales. O sea, estas cifras que les mencionaba anteriormente también las estudiamos posteriormente ahora para las elecciones de la Unión Europea y aquí personas migrantes ilegales, musulmanes, eran el perfil predominante de las narrativas de la desinformación y la migración cuando hablamos también en estos periodos, ¿no? Entonces, eh, sin contar con estas voces, sin que ellos mencionen realmente, o sea, hablen de sus propios casos, eh, ahí estoy un poco de acuerdo con Yusra que decía como de no lo vamos a lograr hasta que no realmente contrarrestemos también esas narrativas, ¿no? O sea, y ahí es muy importante la prevención que podamos hacer de esos contenidos. Creo que me estoy saltando en preguntas, Sí. pero es que todo se unía. Hay una cosa que estáis comentando. Estos debates, si se van alimentando así, me parece que Domingo, si salimos un poco de la guía, nos lo dices, ¿vale? Pero creo que es interesante ir alimentándolos así. Yo, por ejemplo, en la parte deportiva, hay una dificultad extra que aquí todo el mundo, digamos, arrima el asco a su sardina, ¿no? Si yo soy del Murcia, todo lo que haga el Murcia está bien. Y si yo soy del Cartagena, todo lo que hace el Murcia está mal. Y de momento ya está mal. Y luego ya veremos si realmente, ¿no?, se tiene un fondo o no tiene un fondo. Yo que trabajo en televisión y que trabajo en el mundo del fútbol, y como ya me imagino que sabéis, aunque no os seáis expertos, sabéis que ahí pues las pulsaciones van siempre muy altas, la gente hace barbaridades que no haría en ningún otro sitio, ¿no? A nadie se le ocurre ir a insultar a, yo qué sé, pues al pescadero, ¿no? Pues que resulta que las truchas que me has presentado hoy, pues resulta que no son de río, sino que son de piscifactoría y tal, pero a nadie se le ocurrirá insultar al pescadero. En cambio, en el fútbol sí, ¿no? Si a un árbitro saca una tarjeta amarilla cuando no toca, pues le digo de todo, y si un jugador rival marca un gol, yo le digo de todo, ¿no? Pero fijaos que a mí, cuando hay temas de xenofobia y de racismo, automáticamente es mi semana mágica, ¿no? Porque entonces ya todos los medios de comunicación, y obviamente el mío, el de Dazón, aprovecha que estoy yo ahí para hacer un poco de escudo, de pantalla, y hacer un poco de, digamos, de pedagogía, ¿no? Pero hasta que no soy yo que lo dice, la gente dice, bueno, este lo puede decir porque de alguna manera pues lo siente como propio, y porque yo he sido jugador también y me han dicho burradas que hoy en día cada vez son menos, afortunadamente, y hablo desde el punto de vista de alguien que lo ha sufrido, lo ha vivido y que tiene cierta autoridad en el discurso, ¿vale? Porque soy una referencia para ese tipo de, ¿no?, para ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué ocurre si no hubiera ese tipo de referencia, ¿no? Si saliera un señor, pues yo qué sé, que no tiene rasgos, ni tiene origen étnico distinto, con traje y corbata, a explicarnos no sé qué de, no, es que en España no sé qué, no hay racismo porque a los negros no les pegan por la calle, ¿no? Y eso lo he escuchado, en medios de comunicación, de gente interesante, no interesante, perdón, de gente importante y relevante, mejor dicho. Entonces, hasta que no llegan los referentes, ese discurso queda un poco diluido. Es importante tener referentes en medios de comunicación importantes para hablar con cierta autoridad, ¿no? Para que lo que dice esta persona realmente tenga valor. Y hasta que no llegue ese momento, pues es una lucha difícil. Alguien que no tiene ni idea del asunto y que nunca se ha juntado ni se ha mezclado con gente de distinta etnia, no sé qué, pero tiene un altavoz muy potente, puede decir algo totalmente vacío y superficial, y aquello deja pozo. Alguien que sí lo ha vivido pero no tiene altavoz, obviamente no se lo ha escuchado. Por lo tanto, la necesidad de tener referentes es importante, y para ser un referente, siendo étnicamente diverso, pues conlleva un plus y un extra. Y si eres mujer, pues no lo quiero imaginar, sinceramente, pero ahí eso se eleva potencialmente. Entonces, bueno, pues hay que trabajarlo, hay que pelearlo, y cuando llegues a esas situaciones, intentar dar altavoz, ¿no? Y no parar. ¿Ya están estos otra vez con esto? Pues sí, pues hay que estar otra vez. Ya lo siento mucho, pero esto es algo que hay que erradicar. Y desafortunadamente, para el que no quiera ver,
como bien dice el Chollín, que es un rapero de origen ecuatoguineano, las personas nacemos con piernas y no con raíces, ¿no? Eso quiere decir que la gente se mueve para mejorar en su vida. Y España ha sido históricamente un país de gente que se ha movido. Se ha movido a Argentina, se ha movido a Latinoamérica, se ha movido a Alemania, se ha movido a Centro Europa, porque busca una vida mejor para él y para su familia, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que hay que entender y que nadie es dueño de las tierras donde pisa. Que nadie piense que como yo he nacido en Alcorcón, o he nacido en Cuenca, o he nacido en Zamora, pues este territorio me pertenece a mí, ¿no? Porque yo he nacido aquí y esto es mío. Entonces, todo ese tipo de discurso hay que darlo y siempre pues hay que estar ahí peleando para intentar ser una referencia, ¿no? Dentro de tu sector o de tu mundo, de tu especialidad, para que tu voz tenga cierta autoridad a la hora de hablar de algunos temas en concreto. Sin duda alguna, muy interesante. Efectivamente, según vayáis viendo, Alberto, Carolina y Yusra, si veis que es interesante que aportéis en un momento dado, independientemente de que yo os pregunte, ¿vale? Os lanzáis. En este caso, recogemos un poco una pregunta que ha surgido, que bien, además, la íbamos a lanzar de todas maneras. Esta va sobre todo a Carolina y a Yusra, ¿vale? Estaban hablando de, bueno, qué proyectos, qué iniciativas hay, ¿no? En este sentido, que estén utilizando la comunicación intercultural. En este sentido, Carolina, por un lado, creo que tenéis, ¿no?, una iniciativa muy concreta que va en este sentido, ¿no? Migravoice, y que bueno, ¿qué hace o qué puede estar haciendo Migravoice para romper, bueno, pues estas barreras comunicacionales y esta representación de estereotipos, ¿no?, a la hora de comunicar qué cosas, ¿no?, qué determinadas cosas. Yusra, en tu caso, estás en la iniciativa Islam en Murcia. Bueno, ¿qué hace Islam en Murcia o cómo utiliza la comunicación intercultural Islam en Murcia o a qué se enfrenta Islam en Murcia en esta iniciativa informativa a la hora de romper estos estereotipos, ¿no? Bueno, pues como queráis, ¿vale? Libertad para empezar. Por ejemplo, Yusra. ¿Comienzo? Ah, perdón. A ver, esto es muy interesante porque es una pregunta muy complicada. Hubo otras ocasiones en las que la gente me preguntó qué se puede hacer, ¿no?, para realmente informar bien, qué podemos crear, qué tal. Ojalá no hiciera falta crear otros proyectos donde ya nos enfrentamos desde el principio a empezar de cero, a empezar en un proyecto, por ejemplo, como Isla en Murcia, sin financiación, como hablaba antes Alberto. Al final, lo que a los medios les preocupa es pagar el salario de los redactores, por eso acaban haciendo esos titulares alarmantes, violentos de alguna manera y demás. Entonces, en un proyecto donde se intentarían hacer las cosas de forma correcta, dentro de lo que cabe, no digo que seamos perfectos, porque ojalá todos los periodistas, empezando desde una misma, necesitamos mucho más, informarnos mucho más, aprender mucho más para hacer todo lo correcto, pero ojalá poder tener iniciativas dentro de esos medios convencionales ya existentes. Yo pienso, ojalá los medios, como La Verdad, donde he estado, al menos una vez al mes, una vez cada 2 semanas, dedicaran un par de páginas a una persona musulmana, latina, de donde sea, que ha estudiado, que está trabajando, que no solo los musulmanes trabajan en el campo y rezan y son terroristas y se van a su casa a enterrarse. No son vecinos, no comparten, no tienen proyectos, no estudian, no hay economistas, ingenieros, profesores, hay de todo. Y hablo de musulmanes o marroquíes igual que hablaría de cualquier otras nacionalidades existentes en la región. Entonces, yo tengo ese sueño de que se dedicara un espacio dentro de los medios existentes a esos vecinos que también están ahí, ¿no? No es que seamos algo extraño, que tenemos que venir ahora y crear y trabajar y esforzarnos en ese nuevo proyecto para que se nos vea. Y lo que decía Alberto antes, estar también en un medio de comunicación, yo cuando estaba, lo decían ellos, no yo, que era la primera marroquí y la primera musulmana en estar en la redacción de La Verdad dentro de una plantilla además con una edad media bastante alta,
era de las más jóvenes y muchos hombres y demás. Y a veces como, a ver cómo lo digo, como que se tiraban flores de, ay, mira, tenemos, vino una vez un escritor italiano, creo que iba a presentar en la Feria del Libro o algún libro ahí, y me presentaron como, mira, nuestra primera periodista marroquí musulmana y demás. Pero se tiene en cuenta a esa periodista musulmana marroquí cuando se publican noticias que después a mí, mi población, me acaban enviando esos titulares para decirme, mira lo que hace tu medio, por desgracia. No, no es mi responsabilidad, pero las piedras vienen ahí. Me he ido a lo mejor del tema, pero es complicado, ¿no? Hay muchas iniciativas y Islam en Murcia es una de esas iniciativas que lleva muchos años. Uno de los desafíos, que en la siguiente pregunta es ojalá poder también dedicarle mucho tiempo, ¿no? Al final, mayoritariamente estamos Paulino y yo, él también tiene su trabajo, además, circunstancias, salud, familia, los dos y alguna que otra vez tenemos algún colaborador de más, pero ojalá poder dedicarle bastante más tiempo para poder darle voz a todas esas personas que no la tienen en otros medios. Esto también viene un poco con la última pregunta, ¿no? De qué pueden hacer esas plataformas para ayudar, contribuir a la mejor comprensión entre esas comunidades. Un poco darle voz a quien no la tiene o no es fácil acceder a otros medios. Tampoco es fácil para los medios a veces acceder a las personas, a los migrantes. ¿Pero por qué? Porque ya lo han hecho mal desde el principio. Porque a mí muchas veces me han llamado desde mi propio medio, cuando estaba en La Verdad, o desde las 7 o demás. Oye, cuando fue el terremoto en Marruecos, ¿con quién podemos hablar tal? Pero vamos a ver, si en el barrio San Andrés tienes a todos los marroquíes con los que puedes hablar, no te puedo Yusra, tengo enviar una respuesta para ti, te lo esta juro. vez. Creo, Ayúdame, guía. creo que Carolina con Migravoice nos va a dar una iniciativa que va muy... Yurra te lo ha dejado, Me lo dejaste ahí, es que yo decía, por favor, yo Adelante. te tengo la iniciativa que necesitas. Pues sí, No, la a verdad. ver, voy a aprovechar de verdad este espacio y justamente lo que comenta tanto Yusra como Alberto también de que al final los medios no cuentan tanto con personas migrantes más allá de en momentos, ¿no? Y al final las personas migrantes somos más que migrantes. Justamente como a raíz de eso, eh, en Maldita estamos trabajando junto a otras 5 organizaciones en un proyecto que se llama Migra Voice, que está cofinanciado por la Unión Europea, pero es una comunidad en la que invitamos a personas migrantes y refugiadas o con contexto migratorio a compartir sus conocimientos para amplificar las voces en los medios de comunicación. Entonces, unimos, digamos, ambas situaciones, tanto que el periodista no tiene una fuente eh, a la que acudir, digamos, como la persona migrante que es más allá que un migrante, ¿no? O sea, que tenemos conocimientos en ciencia, en tecnología, en ingeniería, eh, y surge justamente ante el diagnóstico de que las voces, perspectivas y experiencias no son tomadas en cuenta dentro de los medios europeos, ¿no? Están rara vez solicitadas más allá de la actualidad de migración y entonces esto limita que estas personas puedan eh, contar sus conocimientos, digamos, en este tipo en este tipo de medios de comunicación, más allá de lo tradicional, ¿no? Limitarlos justamente en base a lo que estábamos hablando, limitarlos a la migración es también reforzar la marginalización que se le da a estas personas, ¿no? Entonces queremos crear, digamos, este espacio eh, en el que buscamos tanto a personas que nos compartan su conocimiento en ciencia, tecnología, educación, arte o en cualquier otro campo, deporte, en cualquier otro campo que desempeñemos y que sean reconocidas también por los medios de comunicación como una fuente confiable, más allá de la típica historia de, como explicaba Yusra, bueno,
está ahora la crisis migratoria, pues ¿con quién contactamos? Ya, pero esa persona tiene muchísimos más conocimientos. Y también para eso necesitamos a los periodistas, ¿no? Que tienen la oportunidad, digamos, de conectar con estos expertos y expertas que además no van a ser únicamente en español o en inglés, o sea, están disponibles, digamos, en 7 idiomas distintos. Entonces, con esto queremos también promover narrativas más inclusivas y profundas que refuercen ese tipo de contenidos y que sean positivos en ese aspecto, ¿no? Y también, pues, trabajar junto a organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales, no solo para que nos apoyen en la difusión, sino también para, sobre todo, para comunicarles también a sus propios integrantes que esta iniciativa existe y que al final se amplifique realmente su voz a través de esto, ¿no? Porque aquí no van a ser solo parte las 6 organizaciones a ver, que les cuento aquí un poco. Trabajamos con estas organizaciones, con Arway Europe, London Stories, RACIF, el Observatorio Transeuropa en Italia, Media Diversity también. Entonces trabajamos con distintas comunidades y distintos idiomas para poder incluir esas voces migrantes y que sean más que migrantes, ¿no? O sea, que sean expertos y expertas y podamos crear una comunidad de, de personas que participen en esto. Así que eso es un poco la iniciativa realmente de nuestra parte, porque justamente pues detectamos, digamos, que simplemente se limitan a hablar de esta delincuencia o de, ¿no?, las narrativas desinformadoras que normalmente tratan estos temas. Entonces queremos que las voces migrantes de personas refugiadas pues tengan un espacio más allá como fuente de conocimiento y no solo como personas migrantes, digamos. Muy enhorabuena por el proyecto, Carolina. Tengo que meterme. En cuanto Buenísimo. Por terminemos favor, de esto, claro. entro directa porque no conocía la iniciativa, así que voy directa, vamos. Sí, Muy luego interesante, la seguimos verdad. hablando, que no Muy, quiero muy abarcar, interesante, pero pero muy necesaria. Hablamos de cosas interesantes, pero es que son necesarias, más que interesantes. Sí, sí. Que nos urgen. Ya. Creo que, bueno, que se ha recogido, ¿no?, la propuesta precisamente como algo efectivamente muy necesario, Yurra, Alberto. Sandra, creo que tenemos un par de preguntas para Alberto y ahora vamos a aprovechar, las vamos a recoger, te las vamos a sintetizar. Sandra, compañera, y vamos a dar respuesta. Sí, porque van un poco en relación. José Ramón preguntaba, Alberto sobre todo, creo que va un poco por ti, si se han visto ejemplos de iniciativas en prensa deportiva, ¿no?, que promuevan este tipo de inclusión y celebren la diversidad, y si conoces, que no sé si es un poco complicado, algún caso, particular que sea ejemplar, ¿vale? Y luego David Ware también ha lanzado algunas para ti, Alberto, están aquí en el chat porque es un poco largo. Si quieres, contestas primero lo de José Ramón y Vale. luego... Vale. Mira, pues lo primero, sea alguna iniciativa que promueva, ¿no?, pues lo celebre, ¿no?, esa diversidad y tal. A ver, sí que es verdad que, por ejemplo, la Eurocopa de 2021, que era para el 20, al final fue el 21, pues sí que se hizo esa campaña por parte de la FIFA, ¿no?, que es el organismo, digamos, internacional de fútbol, y también por parte de medios de comunicación, pues de algunos estadios de fútbol, pues las luces LED, ponerle pues no sé, la bandera arcoiris, ¿no?, LGTBI, hasta que en Hungría pues se decidió que no, que eso no se iba a poner, y bueno, eso también generó cierta crisis, ¿no? A nivel de diversidad étnica y xenofobia, pues lo único que se ha hecho, que yo sepa, si alguien sabe otra cosa que me corrija, es que en casos de agresiones verbales, o incluso, ¿os acordáis cuando colgaron de un
un puente, ¿no? Un muñeco de Vinicius en el día antes de un Atlético de Madrid-Real Madrid, que yo además asistí a ese partido después, pues hacer una campaña, ¿no? Para intentar buscar esa reconciliación, esa cordialidad y intentar que el fútbol no saque lo peor de nosotros. Pero vamos, una campaña mediática global como tal, que celebre la diversidad y tal, yo sinceramente no la he visto. O sea, veo más una lucha que luego profundizaremos si es una lucha efectiva o es un poco postureo y tal. Cuando ocurre algo, cuando hay un evento, pues desgraciadamente noticiable, cuando hay alguna agresión y tal, unirse, ¿no? Durante algún tiempo para combatirlo, que no una campaña proactiva, digamos, de mejora de la convivencia entre distintas etnias o distintos individuos de etnias diferentes. O sea que yo sinceramente no estoy al caso y no recuerdo algo así. Vale, muchas gracias, Alberto. Pues preguntaba también David Wert, un poco a colación, no hablabas ahora del tema del postureo, tal, te voy a leer lo que ha comentado David en el chat, ¿vale? Ponía, buenas tardes, Alberto. En mi opinión, el fútbol de élite sigue siendo un lugar hostil para combatir la intolerancia. En primer lugar, porque los protagonistas que deberían ser los agentes de cambio, menciona club, futbolistas, aficionados, no parecen hacer demasiado por combatir esta realidad. Y pregunta, ¿no te parece un tanto ridículo hablábamos antes de, ¿no? Decías el postureo, el protocolo antirracista de la Liga? ¿Qué opinas de casos como, perdón por la pronunciación, yo no tengo ni idea, ¿vale? Y pregunta también por casos concretos como el de Kevin Berners, ¿vale? Futbolista del Wolfsburgo, y dice que sí, recientemente se ha negado a firmar una bufanda con la bandera LGTBI y la ha calificado, ¿vale? La calificación de mierda gay. Y bueno, que no, si también pues opinas que clubes como el Atlético de Madrid podían esforzarse más en echar a los aficionados violentos del estadio ante estas cuestiones. Sí. A ver, el mundo del fútbol es bastante tibio. Es verdad que últimamente se está mejorando, ¿de acuerdo? Ya no sé si es porque el fútbol pone de su parte o porque la sociedad va avanzando y, sorpresa, 2024 se entiende que tiene que ser algo mejor que los años 90, ¿no? Y hemos visto los años 90 a un portero nigeriano del Rayo Vallecano escuchar de todo el fondo del Bernabéu, negro cabrón, recoger algodón durante todo el partido. O sea, ese tipo de cosas que dice, bueno, el año 90 y pico no hace tanto tiempo, y eso es verdad que no ocurre, ¿de acuerdo? Hoy en día, y eso, pero no sé si es tanto mérito porque el fútbol ha hecho algo o porque realmente la sociedad ha ido avanzando, o porque cada vez hay más cámaras y te pueden pillar, o porque cada vez la gente tiene una mezcla más directa, porque quizá yo voy a decirle, tú, negro de mierda, no sé qué, a un rival, pero resulta que el novio de mi hermana es dominicano, y entonces ya, claro, de alguna manera le conozco y empatizo con él y de alguna manera pues suavizo un poco mi discurso, pero sí que es verdad que los agentes de cambio principales tienen que ser los propios jugadores, digamos, que no sufren ese tipo de comportamientos. Yo recuerdo, por ejemplo, un ejemplo de Iñaki Williams, ¿vale? No sé si entiendo que os sonará, ¿vale? Es un jugador que es de origen liberiano y ganés, y que, bueno, que su familia tuvo un tránsito difícil para llegar hasta España, y luego se fue a vivir a Navarra, luego a Bilbao y tal, y de hecho la acogieron en la parroquia del pueblo y se llama Iñaki porque el párroco se llama Iñaki y les ayudó, pues, digamos, a crear esa familia y tener continuidad. Entonces, en campo del Español escuchó esos gritos, ¿no? Gritos de mono, no sé qué, de 3 personas, ¿no? Entonces él se revolvió y hubo mucha trifulca ahí, porque él se revolvió, les insultó porque había recibido ataques, no sé qué, y estos fueron los primeros que fueron enjuiciados y que fueron condenados por insultos de odio en un campo de fútbol. Estos 3 tíos fueron los primeros y fueron expulsados directamente de recinto deportivo, ¿vale? Y con el paso del tiempo, sus compañeros reconocieron que se habían equivocado, ¿vale? Porque quienes tenían que tomar las riendas son ellos. Porque tú a un chico o una chica de 23, 24, 25 años que está a 180 pulsaciones por minuto y que recibe insultos así, es muy difícil que tome una decisión cabal cuando a uno le están agrediendo, ¿no? Tener una reacción, digamos, sosegada es complicado. Entonces, creo que los agentes principales son los jugadores que no reciben ese tipo de ataques, ¿no? Los jugadores, digamos, que no tienen un origen distinto al lugar donde están y que pueden dar apoyo a sus compañeros. Por parte de la Liga hay un protocolo que ahora está poniéndose en marcha, arrastrado por la Premier League inglesa, que es pionera en este tipo de cosas, que es que tú puedes denunciar si en la 118/A hay una persona insultando a un tío, puedo documentarlo y puedo lanzarlo. Lo que ocurre es que la Liga no tiene competencias para, digamos, tomar medidas. La Liga lo que puede hacer es coger un caso en concreto, documentarlo y llevarlo al Consejo Superior de Deportes, que es quien va a tomar decisiones y va a ir por la vía legal. Pero la Liga no tiene
digamos, mecanismos, no tiene competencias para directamente, ¿no?, poner sanciones por algo así. Evidentemente, ¿que podría luchar por tenerlas, no sé qué? Obviamente que sí. ¿Que podría hacer más? Obviamente que sí, pero hasta ahora siempre se ha parado la liga en que yo lo que puedo hacer es documentar el caso y trasladarlo para que luego ya el Consejo Superior de Deportes, para que el Tribunal Superior de Justicia y tal hagan su trabajo. Luego, ¿qué pasa con los ultras de los estadios? Por ejemplo, en el Real Madrid estaban los Ultrasur. No sé, vosotros, no sé si a alguien se le ocurrió hace 25 años al campo del Madrid en un tal, o sea, pues depende de tu color de piel, mejor no ir. Boschus Nois en el Barça, están fuera también. Es verdad que quedan algunos resquicios por ahí, pero como grupo ya no están ahí. Y en el Atlético de Madrid hay un caso que es el Frente Atlético, que es un grupo que ya tiene reconocidos, episodios de violencia directa, incluso algunos que han acabado con fatalidad, y es un grupo que no está como disuelto socialmente o como entidad, pero realmente van todos en bloque y van todos juntos, y muchas veces los clubs no se atreven a tomar decisiones porque no se atreven a ir en contra de sus aficionados, que al final son sus clientes directos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si yo soy un presidente de un club de fútbol y tengo ahí 5 o 6 mil personas que pueden insultar, pueden ejercer violencia, cuando van fuera de casa destrozan los bares de no sé dónde, se pegan palizas con no sé quién? Si yo me pongo de frente contra ellos, esta gente tiene mucha fuerza para ponerse de frente contra mí, ¿vale? Y yo, si soy presidente, yo quiero mantener mi silla, ¿no? Y yo, si soy entrenador, no quiero que me abuchen. Yo, si soy jugador, no quiero que me tiren los trazos a la cabeza. Entonces sí que creo que los clubs tienen la potestad para decir, oye, chicos, esto se ha acabado. No puede ser. El que se comporte de esta manera automáticamente se va a la calle. Es muy tibio el protocolo. Lo que dice es que si hay insulto racista o xenófobo y el árbitro lo detecta, o el jugador hace así y se planta, se para el partido. Por megafonía, como siga los insultos racistas, ese partido se va a detener. Si eso persiste, se para el partido 10 minutos. Y si no se puede volver con condiciones de seguridad y normalidad al partido, ese partido queda automáticamente suspendido, ¿vale? Ese protocolo es relativamente nuevo. Se aplicó el derbi madrileño con lo de los mecheros, con el portero del Madrid, no sé qué, os acordaréis, que era una situación que no era xenofobia, pero sí que era una situación, digamos, de odio y de violencia, y ese es el protocolo que hay hasta ahora. No hay más. Creo que es un protocolo que es insuficiente, eso es verdad, pero entiendo que para que haya una solución tiene que haber una voluntad de cambio, ¿no? Si la voluntad es de medias tintas o de sí, pero no tanto y demás, pues quizá no se tiene la contundencia suficiente que habría que tener en casos como este. Sin duda, Alberto. La verdad es que la situación del fútbol profesional es desde luego, en ese aspecto, en demasiadas ocasiones muy negativa, ¿no? En este caso, además, teniendo en cuenta que el Comité de Disciplina Deportiva tampoco tiene competencias para hacer efectivas las recomendaciones que hace para penalizar a clubes, etcétera, sino que al final eso pasa a un estamento judicial y son ellos los que toman medidas o no. Discúlpame, que ahora he abierto el chat y aquí José Ángel Jiménez dice que el árbitro tiene indicaciones de que se juegue por todos los medios. No, a ver, o sea, el árbitro si detecta que hay una situación anómala porque hay temas de violencia y temas de odio y tal, el otro día lo vimos clarísimo, con un árbitro que lleva un año en primera solamente, hay lanzamientos de mecheros, lanzamiento de cosas, insultos de muérete y no sé qué a un jugador, y para el partido automáticamente, se coordina con la policía que está gestionando el partido, se acuerda si es seguro seguir o no, y si no es seguro o no, adelante. Evidentemente que es insuficiente. Lo ideal es educativo, ¿no? Es decir, lo ideal es que nadie vaya a un campo de fútbol a llamar mono a un jugador negro por parte de un equipo. Entonces, evidentemente que falta mucho por hacer. Se dice que los propios jugadores... Yo solamente he visto un jugador de fútbol en mi vida que abandonó un campo de fútbol porque le están llamando negro de mierda y le están tirando cacahuetes, que fue en Portugal, un jugador malí que se largó del campo. ¿De acuerdo? Samuel Eto'o intentó irse y Rijkaard y Ronaldinho, que son negros como él, no le dejaron marchar. Le dijeron, hermano, quédate, que tenemos que continuar. Porque no se sabía qué pasaba si tú te marchabas. Imagínate que te vas y te quitan 6 puntos de la clasificación y pierdes la liga, ¿no? Pues ese miedo era lo que hacía que los compañeros te retuvieran, ¿no? Pero Marea, que es un malí, se largó del campo, se marchó y es el único que yo he visto hasta ahora que ha dicho, chavales, yo vengo aquí a trabajar,
y no tengo por qué aguantar esto. Entonces, ¿qué hay que hacer mucho? Obviamente que sí. Tengan en cuenta que el fútbol, y con eso ya dejo un poco más de tiempo a los demás, disculpadme, que el fútbol es un lugar generalmente de machitos que van el domingo a ver el partido. ¿Vale? O sea, esto hay que tenerlo en cuenta. Culturalmente, el fútbol es un lugar donde el domingo a las 5 yo dejo a la mujer en casa haciendo sus cosas y yo soy hombre, mediana edad, no sé qué, y voy al fútbol y yo pago mi entrada y yo tengo derecho a hacer lo que me dé la gana. Eso ha sido así durante décadas y décadas y décadas. Entonces, esa herencia cultural, esa herencia, digamos, de que es un espacio para machos y aquí se puede decir de todo, y si hay un negro le llamo negro de mierda, y si hay uno rubio con coleta le digo maricón, y si hay un no sé qué le digo no sé cuánto, pues eso es una cosa que es cultural. Entonces, es lamentable, pero es cultural. Entonces, todo eso hay que ir modificándolo y cambiándolo, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que es insuficiente el protocolo. Ahí me gustaría que fuera mucho más contundente, me gustaría que se parara en seco el partido y que se plantara todo el mundo, pero la realidad también es que los clubs muchas veces no se atreven a ponerse de culo con sus aficionados, ¿no? Cuando hay una sanción, si os fijáis, siempre dicen, sí, es verdad que mis aficionados hicieron esto, pero y hace 2 años en no sé dónde y que no sé qué, la sanción no fue tanto como esta. Esa es la principal respuesta que uno encuentra por parte de los clubs, porque no se atreven, ¿no?, directamente a denunciar directamente casos como estos. Hablo de manera general. Muy bien. Yo creo que luego terminaremos con... Sí que me interesaría luego, Alberto, que terminaras con, pues bueno, cómo ves tú si ha cambiado o no la parte de medios de comunicación, ¿no? La parte de responsabilidad que tienen los medios de comunicación en el ámbito deportivo también de esta situación, de reclamar, o si son más o menos tibios en este tema. Y si aparte de los casos esporádicos, como puede ser el tuyo, si hay una representación o una comunicación en los medios deportivos que haya mejorado la representación, ¿no?, de esa diversidad cultural, que por otro lado en el deporte es como algo súper evidente, ¿no? O sea, que hay diversidad cultural en el deporte es como muy evidente, pero la comunicación que se utiliza a lo mejor no sé si es tan evidente, ¿no? Si está tan normalizado, etcétera. En este caso, pero antes me gustaría que Yusra nos comentara su paso en medios convencionales. En este caso, creo que es muy interesante que nos pudieras decir qué estrategias has aplicado tú y consideras que han sido efectivas para, bueno, quizá contrarrestar otro tipo de narrativas más habituales, ¿no?, en los medios convencionales a la hora de abordar, por ejemplo, temas migratorios o relacionados con esta diversidad cultural que nos representa, ¿no?, en la sociedad actual. A ver, yo creo que la estrategia clave sería no hablar de lo que no se conoce, porque al final yo como musulmana, mucha gente puede pensar que me sé el Corán completo, que tengo todo, ¿no?, todo el poder de hablar bien de ese tema, pero tampoco es así. A mí me gusta más hablar de cultura que de religión porque es un tema mucho más complicado. Eh, Podría a lo mejor tener como, por así decir, tampoco me quiero tirar flores, pero saber cómo lanzar X preguntas o cómo hacerle una entrevista a una persona que ha llegado de Palestina, que está mal, que no solo hay que enfocarse en que si le están dando una paga o si le están dando esto o lo otro, de cómo se puede sentir esa persona bien. Porque yo conozco casos, hubo una entrevista que hice en el blog en Isla de Murcia con un chico que llegó con toda su familia, creo que eran 6 o 7 hermanos, una familia muy grande, muy dolidos, han dejado a su hermana casada con su sobrino o estaba embarazada en ese momento cuando yo hablé con él y tal. Y ese chico no quería hacer una entrevista con un medio convencional en ese momento porque primero estaba la barrera del idioma y segundo tenía miedo incluso de qué preguntas me van a hacer, hasta qué punto van a ser sensibles con sus preguntas. Pero bueno, afortunadamente la entrevista fue muy bien, el chico se sintió muy bien. Después ya tuvo otra entrevista con La Verdad que, por desgracia, no sé por qué no se llegó a publicar, fíjate, a saber por qué. Pero la estrategia es hablar con las personas.
los periodistas, como he dicho antes, nos queda mucho camino por delante por recorrer y conocer, acercarnos a esa gente para poder hablar con ella y para poder hacer esas entrevistas bien, ¿no? Llegar a una persona cuando apenas, cuando pasó el terremoto, creo que empezó como a las 10, 12 de la noche y a las 8, 9 de la mañana los periodistas ya queremos hablar. ¿Conoces a alguien que tenga un familiar en Marrakech que esté desaparecido, que esto, que lo otro? Hola. No han pasado ni 24 horas, la gente está muy perdida, los que tienen familiares que no responden al teléfono porque no hay cobertura, están mal, están llorando y están ahí en San Andrés, que realmente fueron a verlos, yo también estaba por ahí por San Andrés. No es el momento de llegar y está muy bien ser los primeros, dar las noticias, la primicia, informar, es nuestro trabajo, pero hay que saber cómo informar. Y quizás cuando no formas parte de esa comunidad o cuando no has tenido con ellos un tiempo o tal, solo vienes directo y haces daño, de verdad. Hay preguntas y hay veces que se hace daño. A mí se me hizo una entrevista, era sobre la mujer, porque siempre al final con el Islam la idea de que la mujer no conduce o no puede trabajar o esto, lo otro, y me sentí muy mal después cuando vi el resultado en el medio publicado porque no era literalmente lo que yo dije. Yo dije que en el confinamiento las mujeres no iban a la mezquita porque era una mezquita, hablaba de una mezquita pequeña, no había espacio y demás, y ahí se les dio la vuelta de que se les prohibió y que se les quitó el espacio, que tal y que cual. Bueno, se dan muchas veces las vueltas. Me voy a centrar un poco en mi paso por La Verdad, por ejemplo. Yo en La Verdad hice muchas entrevistas que no eran muy culturales. Bueno, no, mentira. Estaba en el departamento cultural, entonces también todas eran culturales, pero no tanto multiculturales. Uno de los reportajes de los que hablaba antes, voy a intentar compartir pantalla, que creo que me diste permiso antes. A ver, ahora voy a compartir. Pero a ver si cuando entro ¿Veis la portada de Garo? Bueno, eso Eh, era estamos viendo, Yurra, archivos, Vemos tus una archivos, carpeta de vale. documentos. Entonces, documentos. a ver, va a ser complicado compartir foto por foto. Ahora se ve. Ahora sí, esta fue la portada del suplemento Garum. Este reportaje salió el primer día de Ramadán. Antes lo mencionaba, de que se habla de la comunidad musulmana al inicio de Ramadán, al final de Ramadán, en la fiesta del Cordero, pero en este caso fue un poco bastante más diferente porque hablábamos de gastronomía, hablábamos de un local en concreto que lleva ya ahí 10 años como mínimo, creo ya. Esto es de marzo del 2023, del año pasado. Eh, este reportaje tuvo, como dije, consecuencias positivas porque cuando yo no conocía a la dueña, porque todo esto la gente parece, mira, va a enseñar a la que ella conoce, tal. No, yo llegué al local y dije, me han hablado muy bien de este local, yo también he comido ahí, voy a conocer a la dueña y vamos a hacer este reportaje porque me parece interesante, ¿no? Gracias a Manuel Madrid, que era mi jefe en cultura, y a Dani Vidal, que era el jefe de Garum en ese momento, sigue, que me permitieron esto, porque esto a lo mejor para un poco los superiores no ha sido fácil, ¿no? Meterles este tema y que tenga la portada y que tenga dos páginas dentro. Voy a intentar compartir también las páginas. Cuando yo estaba ahí con la dueña y la gente venían, ¿no? Nuevos clientes y ella es muy cercana a los que creo que Sandra hemos coincidido ahí en el local una vez. Sí, sí, Conoces el justo. local, ¿verdad? Coincidimos. La dueña es muy cercana, es muy familiar, viene, pregunta a los clientes, ¿os ha gustado esto? ¿Queréis lo otro? Es la primera vez que lo probáis, tal. Y cuando le decían, y yo presente, que han conocido el local por un reportaje, yo decía, hostia, no sabía que esto realmente tenía este efecto, ¿no? Que iba a llegar a tanto. Por una parte me alegraba y por otra parte decía, qué pena, ¿no? Que por fin lo conocen después de 10 años. No, no. Una llega a un punto que no sabe si alegrarse por lo positivo o decir, hostia, qué tarde estamos llegando a hacer esto, ¿no?
En el suplemento Garum también tuve otro reportaje muy bonito con unas chicas africanas que crearon unas salsas. A ver, voy a compartir. Y también me gustó cómo ella después tuvo otras entrevistas, otras colaboraciones. ¿Estáis viendo la portada de las salsas? Sabor africano, Made en Murcia. ¿Sí? Y también esto fue en mayo, no veo bien arriba la fecha, pero creo que esto fue en mayo y en noviembre estaba presente en Murcia Gastronómica, que os sonará a los murcianos más, los de fuera. Y después otro de los reportajes que también así me marcó porque era único. De la gastronomía creo que se había hablado, alguna que otra vez se habla del cuscús o se habla del tajín o tal, pero este reportaje sobre el vestido tradicional nunca se había hecho. Mil y un secretos del caftán, ¿se ve la pantalla? Estoy compartiendo una por una. Sí, sí, se ve Estoy todo bien. mareando. Este reportaje también me gustó mucho porque tuve muchas piedras en el camino para hacerlo. La modelo que iba a venir le dio el COVID y demás. En la foto de abajo, si, no sé si me reconocéis, he dicho, esto se hace por mi cadáver. Me puse yo de modelo y todo, aparte de poner pues, fotos de otros vestidos. Esto, por ejemplo, mucha gente se sorprendió, ¿no? De ver que realmente hay una estilista en Cartagena, marroquí, con todo esto. Se desconoce todo lo que hay alrededor. Por eso decía al principio, no nos tiene que parecer raro ver un artículo de estos, pero ¿cuánto tiempo hace ya de esto? Un año y medio desde que hice yo estos reportajes, he intentado ver la fecha. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo hay que esperar para volver a ver este tipo de reportajes? Pero bueno, a ver si volvemos a tener presencia en los medios y poder volver, ojalá, a aplicar estas estrategias y acercar un poco más las culturas. No sé Muy, si ha respondido más o menos a muy, lo que me ha dicho muy, Domingo. muy interesante, Yurra, la verdad. Bueno, efectivamente, ¿no? Este contenido positivo, ¿no? Al final, positivo de esa diversidad que nos representa en los medios de comunicación. En este caso, Carolina, 5 minutos ya para Carolina y para Alberto y cerramos mesa. Carolina, me gustaría que pudieras comentarnos un poco qué iniciativas destacarías dentro de Maldita o de Migravoice, ¿vale? Del proyecto, que, bueno, estáis considerando, sé que estáis empezando, ¿vale? Con Migravoice, pero que consideréis que pueden ser o están siendo más efectivas, ¿no? Para conseguir este objetivo del que estamos hablando, ¿no? Generar una comunicación más intercultural, ¿no? en los medios. Y también si pudieras enlazarlo con algunas pautas que crees que nos puedan servir a la hora de, como profesionales de la comunicación, como medios, a la hora de utilizar las redes sociales en este sentido, ¿no? En generar ese diálogo, en esa comunicación intercultural en redes sociales, que creo que también es como muy necesario, ¿no? Como un punto en el que lo que estamos viendo es lo contrario, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, agarrándome un poco de la primera en relación a qué iniciativas estamos considerando más efectivas dentro específicamente pues del tema de Migravoice, ya en sí creo que el incluir a personas migrantes como voces activas y fuentes fiables al final en el ámbito mediático europeo es la primera, ¿no? Porque esto hará que las tanto personas migrantes, refugiadas o con contexto migratorio no solo compartan las experiencias, sino también se posicionen como una fuente experta en el área de especialización que tengan. Y así contribuyen también a cambiar la narrativa que predomina a veces sobre las personas migrantes en algunos medios o incluso más allá en redes sociales y en espacios privados, ¿no? O sea, yo creo que todos hemos estado en algún grupo eh, familiar o de amigos en donde de repente pues te llega ese bulo y entonces se empieza a hablar sobre que si todos los migrantes, que si todos los musulmanes, que si todo esto, que entonces yo creo que una de las formas más efectivas es incluir a esas voces migrantes y para esas voces migrantes pues Migravoice ofrece
oportunidad clave, ¿no? De compartir sus conocimientos, pero también ser citados como una fuente experta en los medios de comunicación. Esto no solo amplía su voz, sino también amplía sus conexiones, ¿no? Dentro de su propio ámbito. Y así pueden visibilizar mejor sus conocimientos. También se van a recibir formaciones para los periodistas, digamos, que permitan también mejorar la comunicación que tienen con los medios de comunicación, digamos, o sea, valga la redundancia, pero a veces tú puedes ser una persona experta, pero no así puedes difundir bien tu mensaje, ¿no? Entonces, otra de las oportunidades también es ofrecer esas formaciones a los migrantes y a los refugiados, y para los periodistas, por la otra parte, pues facilitar el acceso a las fuentes diversas, ¿no? Y verificadas. Como les comentaba antes, esto es además en 7 idiomas, no es exclusivamente en español. Entonces, tienes una fuente de datos al final muy grande, con fuentes verificadas y especializadas. Y tienes también una plataforma exclusiva para que puedas guardar y gestionar como periodista. Y todo eso, digamos, arma también esa inclusión, y la fácil interacción entre el periodista y los medios contribuye a esa comunicación intercultural que queremos enriquecer, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde Migravoice pues se dan esos pasos concretos a mejorar la representación de personas migrantes y refugiadas, no solo como personas migrantes, refugiadas o con contexto migratorio, sino como expertos y expertas en el área en el que desempeñan su día a día, no solo como migrantes, digamos. Y respecto un poco a las pautas, yo creo que algo que siempre hablamos en Maldita es como de que en cuanto recibís algún contenido del que dudas, frená, digamos, y consulta, si no Maldita, porque por X o Y no lo tengas, pero realmente les aconsejo utilizar nuestro portal, pero también tenemos un chatbot en el que pueden consultar, enviar cualquier contenido que recibe en formato audio, texto, imagen o vídeo, y contrarrestar así la desinformación, ¿no? Que es muy básica para los periodistas, pero que muchos periodistas y periodistas no lo hacen, lastimosamente, y justamente por la inmediatez que comentaba Yusra, pues se caen muchas veces en incentivar esas narrativas desinformadoras, y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, no solo pensarlos como migrantes que tienen que hablar de algo específico y así delimitarlos a algo específico relacionado con estas narrativas desinformadoras, y así limitar su contribución en los medios de comunicación a eso, sino incluirles también como vecinos, vecinas, parte de la sociedad, al final, artistas, científicos, ingenieros, digamos, y no contribuir a ese enfrentamiento y a esa polarización que muchas veces la desinformación hace, ¿no? Que es enfrentar ellos y nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que en partes claves, o sea, como frenar y contrastar y consultar sobre todo, ¿no? Y no, para no alimentar al final y contribuir a esa difusión de contenidos generalmente falsos y que contribuyen a los estereotipos de las personas migrantes. Perfecto, Carolina. Pues terminamos con Alberto, muy rápido. Una única pregunta. Alberto, me gustaría que nos pudieras, según tu experiencia y tu opinión, que nos pudieras decir qué claves crees que serían importantes para mejorar, qué podemos implementar dentro de los medios de comunicación deportiva, esa representación o esa comunicación intercultural en los medios deportivos. Bueno, para empezar, quitarse no sé si el miedo o el temor, la incertidumbre de qué dirán, ¿no? Si vosotros vais ahora mismo y cogéis el diario deportivo más leído de España, es el diario Marca, ¿no? Si ves cualquier noticia relacionada con lucha antirracista o lucha antihomófoba o lucha, pues yo qué sé,
antimisógina tal, si leéis los comentarios, os pondrán los pelos de punta, ¿no? Porque los comentarios generalmente son dejaos de tal, porque esto es fútbol, dejaos de tal, que eso no, que eso es política, que eso no interesa y tal. Entonces, quitarse de alguna manera esa responsabilidad o ese miedo y decir las cosas como son, claramente, ¿vale? Eso para empezar. En segundo lugar, yo no soy muy amante de las cuotas de no, tiene que haber un 50% de mujeres aquí, tiene que haber un 25% de migrantes allá, no sé qué, pero sí que soy muy amante de que la meritocracia, ¿de acuerdo? Del que valga realmente, que dé un paso adelante y ocupe su puesto que le corresponde, ¿no? Y creo que ahí esa apertura a la diversidad dentro de los medios de comunicación es muy importante, pero primero porque va a cambiar la mentalidad de los redactores que trabajan en los medios de comunicación, porque si yo estoy todo el tiempo rodeado de gente que vive desde el privilegio, leí antes un mensaje en el chat que hablaba de lo que dijo Iturralde del otro día, ¿no? De comentarista de la SER, y tiene mucha razón, ¿no? Desde la posición de privilegio, yo no puedo sentar cátedra desde una posición de privilegio absoluto, ¿no? Yo soy un hombre de mediana edad, yo no puedo hablar de temas de feminismo porque yo estoy en una situación de privilegio en ese sentido, ¿no? Y el que es de una etnia autóctona del sitio donde está tiene un privilegio que los otros no tienen, ¿no? Y no entiende algunas cosas. Y hay cosas que si no me las explicas muy claramente y si no abro muy bien la cabeza, no las entiendo. Entonces, que haya ese punto de diversidad, primero va a cambiar la mentalidad de la gente que está trabajando en los medios de comunicación, porque al final una verdad o una situación se puede comentar de distintas maneras y depende del relato que tú le des, puede haber una conclusión u otra, en eso estamos todos de acuerdo, es decir, de una situación en concreto, depende de cómo yo la explique, puedo sacar una conclusión o puedo sacar otra, por tanto, quitarse ese miedo, esa incertidumbre, ese temor y por otro lado, abrir las puertas a esa diversidad étnica dentro de las redacciones para que haya más concienciación y para que la gente que habla de temas importantes como la xenofobia o el racismo, que en el deporte desafortunadamente todavía sigue habiendo, tengan voz propia y sepan de lo que estamos hablando y tengan una autoridad y una referencia para poder expresarlo, ¿no? Creo que eso genera de alguna manera amenaza, ¿de acuerdo? Porque ocurre también en el mundo del deporte y en la vida en general que ponemos un saco de inmigrantes en un mismo saco. No, es que yo soy hijo de... Yo nací en Sabadell, ¿no? En Barcelona. Es que mi padre es de Guinea Ecuatorial. Que de hecho mi padre es español, ¿no? Porque Guinea Ecuatorial era provincia española. Pero yo estoy en un saco diferente a un alemán que va a jubilarse a Benidorm, ¿no? Ese no está en mi saco, aunque yo sí he nacido en España, pero ese señor no ha nacido en España, pero el saco de inmigrantes o hijos de inmigrantes o no sé qué, es el mismo saco, ¿no? Entonces yo pongo una etiqueta ahí y muchas veces se ponen etiquetas a las cosas para meterlas en un cajón, ¿no? Todo lo que tenga que ver, todo lo que esté relacionado con diversidad étnica o un acto que tenga relación con diversidad étnica, ¿sabes qué? Lo meto en el cajón de diversidad étnica, le pongo una etiqueta y no profundizo en ese asunto cuando la realidad es que hay que profundizar. ¿Por qué? Porque cada vez va habiendo más diversidad en España. Esto que estamos viviendo aquí ahora se ha vivido en otros países de Europa hace 25 años, ¿no? Y ahora es verdad que la gente de alguna manera puede sentir que hay una amenaza a lo desconocido, ¿no? Entonces está el que tiene mentalidad abierta para entender, para escuchar, para recibir, para criticar cuando hay un mal comportamiento, pero cuando hay mal comportamiento de una persona, no lo sé, no quiero decir ninguna nacionalidad, pero de Malí o ecuatoguineano, ¿de acuerdo? Que ese es mi origen. Lo metemos en el saco de cosas malas que hacen los inmigrantes, cuando hay una actuación mala de Manolo Sánchez de Zamora, es Manolo Sánchez quien lo hace y no lo hace todo el colectivo, ¿no? Al que nos estamos refiriendo. Entonces, quitarse de la cabeza esas etiquetas, esos estigmas, también a nivel político, los mensajes. Yo soy muy partidario, obviamente, de la democracia y de que cada uno se pueda, de alguna manera, expresar libremente y tal, pero hay mensajes que son muy nocivos y hay mensajes que lo que hacen es etiquetar constantemente y lo que hacen es buscar adeptos para ganar votos y no tienen en cuenta el daño que pueden hacer a toda una población. Entonces, todo eso es importante también. ¿Hay que regular ese tipo de mensajes? Pues no lo sé, pero de alguna manera hay que intentar que ese impacto no llegue tan directo porque luego lo que no vale es sembrar odio y cuando ocurre una desgracia decir, bueno, es que ha sido uno el que lo ha entendido mal. Y simplemente lo que veo aquí de César, qué importantes son los referentes también, si me permites, qué importante es que jugadores racializados, jugadores en este caso negros, nacidos en España, sean referentes de éxito en su trabajo y que lleven su trabajo con alegría, ¿no? Hablamos de Lamine Yamal, hablamos de Nico Williams, hablamos de, yo qué sé, Alejandro Valde, hijos de Guinea-Bissau, hijos de Guinea Ecuatorial, hijos de Marruecos, hijos de Ghana y de Liberia, que son nacidos ya en España, que son españoles
de pleno derecho, aunque haya gente que no le guste, y que son una referencia y que además aportan éxito al país, ¿de acuerdo? Es decir, ahí ya no hay excusa ninguna. O sea, ahí antes, no, es que tal, no, aquí no hay excusa. O sea, es alguien que viene a aportar, que viene a ayudar a crecer y que además está cobrando un dinero que ayuda a pagar un porrón de impuestos para que se pueda beneficiar parte de la población. Así que, bueno, ese es el mensaje que hay que hacer y, sobre todo, más diversidad, quitarse el miedo y, sobre todo, abrir la cabeza y no hacer caso, lo decía Carolina, a esos bulos y a esos mensajes que lo que hacen es sembrar siempre el odio para intentar distanciar a unos de otros y coger a todos, meterlos en un saco y que eso se convierta en una piñata constantemente. Muchísimas gracias. Creo que ha sido una mesa súper interesante. Gracias con esto último, Alberto. Nos quedamos. No os vayáis, os vamos a hacer una pequeña parte de evaluación. Ya me despido de Alberto, de Carolina y de Yusra. Ha sido un placer. Nos quedan un montón de cosas en el tintero, en realidad, pero es que este tema creo que tiene mucha amiga, ¿no? Sin duda alguna, creo que es importante lanzar un mensaje de que medios de comunicación, profesionales de la comunicación, tienen una responsabilidad, tenemos una responsabilidad, hay que asumirla, tenemos que tomar medidas en el asunto. No creo que quepan medias tintas en este aspecto. Y bueno, tenemos la reciente encuesta del CIS que ha aupado a la inmigración como el primer problema o la sensación de primer problema por parte de la población del país. Con lo cual, creo que algo de responsabilidad de esto creo que tiene la comunicación también, ¿no? O cómo se está visibilizando esto como un problema por encima de la vivienda, de la salud, de la educación, o sea, de cuestiones capitales que sí que realmente nos están afectando en nuestro día a día. En cualquier caso, muchas gracias. Os dejamos a los asistentes.